La lucha que casi dejó a Seth Rollins sin rodillas. Una cruzada divina con sabor a Claymore. Bienvenidos a Recuerdos Legendarios. Esta noche viajamos al cuadrilátero sagrado donde los egos se estrellan y las profecías fracasan. Si creías que las guerras santas quedaron en la Edad Media, prepárate para ver a Seth Rollins autoproclamarse el Mesías de lunes por la noche, solo para ser exorcizado por una Claymore enviada desde Escocia con amor. Dale al botón de suscribirte o atente a las consecuencias. Todo comenzó con un sermón. Seth Rollins apareció con la convicción de un predicador en plena televisión nocturna, proclamando que él llevaba la cruz del futuro de la industria y que Drew McIntyre no era digno de liderar nada. Imagínate tener la osadía de hablar de cruz justo antes de ser crucificado en el ring por un escocés de 120 kilos. Rollins estaba convencido de que ser manipulador disfrazado de iluminado le daría ventaja, pero no contaba con un detalle. Drew McIntyre no vino a dar discursos, vino a cobrar facturas con su bota en la cara. El combate comenzó con Rollins usando su verborrea como arma, pero McIntyre, frío como el acero de su espada imaginaria, se mantuvo firme, casi como si llevara años esperando este momento. Bueno, espera, es que sí lo hizo. A cada intento de psicología barata por parte del Mesías, McIntyre respondía con su típico método escocés: menos hablar, más golpear. Seth trató de igualar fuerza con fuerza. Error número 1. Luego intentó tomar el control con sus maniobras rápidas. Error número 2. Cuando quiso jugar a las sumisiones, McIntyre resistió como si su rodilla no estuviera siendo retorcida como pretzel de feria. Spoiler. Sí lo estaba, pero no le importó. La lucha subió de nivel cuando McIntyre, con una pierna medio rota y una expresión de puro desprecio, lo lanzó por los aires como si Rollins fuera un saco de papas con barba. A cada castigo, Drew se hacía más fuerte, como si el dolor lo alimentara, como si cada golpe fuera una taza de café escocés servida bien caliente, con odio. Y justo cuando Rollins creyó tenerlo dominado, vino el Glasgow Kiss directo al ego y una Claymore que lo desconectó del plano terrenal. Drew no solo retuvo el título, lo hizo dejando claro que los autoproclamados salvadores no aguantan ni 2 minutos con alguien que ha sido realmente crucificado por la vida. Una mesa rota y un ego pulverizado. Seth Rollins intentó jugar al ajedrez con un escocés que solo sabe jugar a lanzarte por encima de la mesa, literalmente. Porque si hay algo que aprendimos aquella noche es que Drew McIntyre no necesita estrategias sofisticadas cuando puede simplemente convertirte en proyectil humano. Después de sobrevivir al festival de llaves de sumisión cortesía del Mesías, McIntyre hizo lo que mejor sabe hacer: levantarse. Aunque la rodilla gritara y el cuerpo pidiera tregua, Drew se impulsó desde las sombras del dolor y volvió al combate con una furia que solo un verdadero campeón puede canalizar. Seth, mientras tanto, empezó a mostrar señales preocupantes de que su plan divino se desmoronaba, justo como su columna vertebral cuando fue estampado contra la mesa de comentaristas. Sí, lo viste bien. McIntyre no necesitó un milagro, solo una ráfaga de rabia para levantar a Seth y lanzarlo por los aires, haciendo añicos la mesa y el ego de Rollins en un solo movimiento. Aquel fue el instante en que todos en la arena dejaron de respirar durante 3 segundos exactos. Y no por respeto, sino porque nadie podía creer cómo un cuerpo humano podía ser tratado como si fuera un saco de cemento con entrada libre al infierno. Pero no te confundas. Rollins no se quedó llorando en el suelo. Volvió. Malherido sí, pero con esa clase de terquedad que tienen los tipos que prefieren morir antes que admitir que el otro es mejor. Lo intentó todo, knee strikes, trampas y hasta una mirada al cielo buscando ayuda celestial. Nadie respondió. Entonces vino el combo, Superplex, Falcon Arrow, cobertura y nada. Drew salió como si llevara una reserva secreta de furia en cada costilla. Fue una bofetada a las leyes de la física, al entrenamiento de Rollins y por supuesto a su orgullo. Cada minuto que pasaba, el Mesías se veía más perdido, más desesperado. Su misión espiritual se convertía en pesadilla escocesa. Y Drew, aunque cojeando, seguía avanzando como una avalancha vestida de sudor y determinación. ¿Una Claymore final? Todavía no. Rollins aún tenía más trucos, pero lo que ya no tenía era fe, y sin fe, ni siquiera un Mesías puede salvarse. Cuando el Mesías perdió la fe y el combate, llegó el momento en que Seth Rollins dejó de parecer un Mesías y empezó a parecer un vendedor de humo atrapado en su propia profecía. Porque una cosa es proclamarte elegido. Otra muy distinta es tratar de sobrevivir cuando el elegido del dolor se llama Drew McIntyre y te mira como si fueras desayuno escocés. Después del Falcon Arrow y el intento fallido de cobertura, Rollins comprendió lo impensable. No había plan B, ni interferencias, ni milagros, ni sillas, ni ángeles vengadores. Solo él, su desesperación y un escocés que seguía levantándose como si cada Claymore cargara un reinicio vital. Entonces Seth decidió hacer lo impensable. Sí, lo sabíamos, todos lo sabíamos. Cuando la desesperación llama, el acero responde. Rollins fue por la silla. El público contuvo la respiración. El árbitro puso cara de "yo no cobro lo suficiente para esto". Y Drew
Bueno, Drew solo lo miró, como quien ve a un gato mojado intentando rugir. La silla nunca tocó su destino, porque justo cuando Rollins intentó usarla, McIntyre estampó en su frente un Glasgow Kiss que lo dejó preguntándose en qué planeta estaba. Fue un recordatorio contundente de que los atajos tienen precio, y en este caso el precio venía con botas talla gigante y velocidad terminal. Seth intentó otro contraataque, claro, subió a la tercera cuerda como si la altura pudiera cambiar su destino. Error. McIntyre lo atrapó en pleno vuelo y lo estampó con un Future Shock DDT que parecía sacado de una pesadilla patrocinada por Highlanders Anónimos, pero todavía no acababa. Rollins, digno de una telenovela griega, se levantó para recibir un superkick. Respondió con un pisotón que habría apagado a cualquiera. ¿A cualquiera? Sí, menos a McIntyre. Porque Drew no solo se levantó, lo hizo después de un conteo de uno. ¿Perdón? ¿Uno? Eso no es resiliencia. Eso es decirle al mundo que no te importa lo que te lancen, tú vas a devolverlo con intereses. Y ahí, amigos, fue cuando Seth Rollins dejó de luchar contra Drew McIntyre y empezó a luchar contra la realidad. Una realidad en la que su misión divina había sido desmontada a golpes. Una realidad en la que su oponente no era un mortal cualquiera, sino un guerrero con hambre de redención y piernas de acero. La profecía que terminó con un Claymore en la cara. Y entonces, el clímax. Seth Rollins, desbordado, frustrado y literalmente tambaleante, buscaba un cierre milagroso. Pero lo que encontró fue el principio de su final, porque cuando la fe flaquea, la Claymore no. Y Drew McIntyre tenía una lista de asuntos pendientes que cerraban justo en la frente de su adversario. Rollins, aún mareado por la ráfaga de castigos recibidos, se puso de pie una vez más. El tipo no aprendía. O quizás sí, pero a fuerza de cabezazos. Se lanzó por el ring como si aún tuviera control del combate. Lo que tenía en realidad era una cita con la justicia escocesa, y esta no se cancela ni aunque llegues con túnica celestial. En su último intento de redención, Rollins preparó otro pisotón, la misma técnica que había sellado victorias en el pasado, la que lo había llevado a la cima en más de una ocasión. Pero esta vez Drew no pestañeó, lo esperó, lo estudió, y cuando Rollins saltó, ¡boom! Glasgow Kiss. Otra vez, el cráneo del Mesías retumbó como campana de catedral antes de caer en seco. Pero el castigo final estaba por llegar. El escocés, con la rodilla visiblemente afectada y el cuerpo cubierto de sudor y orgullo, retrocedió lentamente. El público entendió. Todos entendieron. Era el momento. El conteo mental comenzó. 5, 4, 3, 2, 1. Claymore. Como un rayo escocés salido del mismísimo corazón de William Wallace, McIntyre impactó a Rollins con una potencia que hizo temblar hasta las pantallas. Cobertura. 1, 2, 3. Drew McIntyre seguía siendo el campeón, no por suerte, no por carisma, por pura y salvaje determinación. Y Seth Rollins, bueno, quedó tendido en la lona, con la mirada perdida y la fe evaporada. Había traído un discurso, pero McIntyre trajo una sentencia. Lo más impactante llegó después. McIntyre, en vez de humillarlo, le tendió la mano. ¿Perdón? ¿Después de todo eso? Después de que Rollins intentara venderse como el salvador del wrestling mientras tramaba golpes bajos y discursos manipuladores, pues sí, le tendió la mano. Porque Drew no solo es campeón por músculo, también lo es por cabeza. Y porque el verdadero poder no necesita gritarse, se demuestra. Y hasta aquí esta brutal batalla legendaria. Si te quedaste sin aliento como nosotros, suscríbete a Recuerdos Legendarios, porque aquí no narramos combates. Los revivimos. Nos vemos en la próxima caída.